Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana con un minuto. Aquí parte la edición AM de este día viernes, cerrando la semana. Muchas gracias por estar con nosotros en este viernes 12 de abril. Vamos a revisar los temas que trataremos en esta edición. Estos son nuestros titulares para el día de hoy. Vamos a contarles primero respecto a los niveles récords en los que está cerrando el IPSA nuevamente, que cerró por sobre los 6.700 puntos y mantiene esta tendencia al alza que ha mostrado durante buena parte de este año 2024. Hay acciones en particular que están subiendo con mucha fuerza que explican en parte lo que ha ocurrido con el indicador bursátil local, pero también otros factores que son más de fondo, que tienen que ver con expectativas también del mercado y los inversionistas respecto a lo que está ocurriendo con la economía chilena. ¿De qué se trata? Vamos a escuchar el análisis de algunos analistas de mercado en unos minutos acá en Agenda Económica. Bueno, y además vamos a conversar sobre otro tema también, sobre las medidas que ha anunciado ayer el gobierno para estimular el turismo en nuestro país, para reactivar a un sector que estuvo muy golpeado en el contexto de la pandemia y en los años posteriores. Se trata de medidas impulsadas por el gobierno que tienen que ver, por ejemplo, con la devolución del IVA a los turistas que visitan nuestro país, entre otras medidas. Lo que busca, en definitiva, es dar un impulso fiscal. En la entrevista de hoy vamos a conversar sobre este tema, cómo el sector hotelero en particular está viendo el repunte para la actividad en un sector que pide normalizarse después de años, como decíamos, bien duros para la actividad turística a nivel nacional. Bueno, y por otro lado también vamos a hablar del momento bullante que está viviendo el sector exportador de cerezas. Los últimos datos registrados de acuerdo al sector muestran un repunte de las exportaciones que ya permiten que las cerezas chilenas signifiquen el 50% de las exportaciones globales de este fruto, de acuerdo a datos que publica hoy día el Diario Financiero. Ha habido un repunte muy fuerte, principalmente de la mano de un aumento de la demanda en China. Tan fuerte es que, de hecho, 9 de cada 10 toneladas de cerezas que salen de nuestro país se van directamente a ese mercado. ¿Qué impacto económico tiene? ¿Cuáles son las razones detrás de este repunte? Lo vamos a ver también en unos minutos. Y por otra parte, también vamos a analizar los detalles de un oficio que envió Conadecus, organización que representa y defiende los derechos de los consumidores, a las AFP, en otro ingrediente más del conflicto en torno al acuerdo que ha firmado SQM con Codelco. ¿Por qué entran los consumidores dentro de esta disputa? Bueno, porque están pidiendo que las AFP, como representantes de todos los chilenos que cotizamos precisamente en estos fondos, puedan pedir más antecedentes respecto a este acuerdo. Dicen que no se oponen derechamente a lo que han acordado SQM y Codelco, pero que sí quieren que se garantice la situación de los accionistas minoritarios representados precisamente por las administradoras de fondos. Les contamos más también en unos minutos. Bueno, nos vamos a los datos de mercado para ver qué es lo que ha ocurrido hoy día. Algunos datos preocupantes en las bolsas a nivel internacional, con caídas bien fuertes. El estado de ánimo hoy día en la mañana pareciera haber comenzado en terreno negativo. Veamos el detalle. El Hang Seng, por ejemplo, de Hong Kong, cayó 2,18% en el inicio de las sesiones y las transacciones de esta mañana, de acuerdo a los datos que tenemos a esta hora. Mientras que en Japón, en el Nikkei, hubo un repunte, pero bien leve, fue de solamente 0,21% en el mercado internacional. Mientras que en las bolsas en Europa, 0,73% en la subida para el Eurostoxx, que pondera varias bolsas europeas, mientras que Londres a esta hora está subiendo también un 1,29%, de acuerdo a los datos en línea. ¿Qué pasó en el mercado local ayer? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Revisábamos ya el anticipo con un IPSA que ha cerrado por sobre los 6.700 puntos, 6.726 para ser precisos, fue el cierre ayer de la bolsa a nivel local. El cobre, por otra parte, está en $4.34 y sigue subiendo el principal producto de exportación nacional. Por otro lado, el dólar ayer cerró en 955 pesos y hoy la UF se cotiza en 37.172 pesos.
Bueno, y partimos entonces revisando el detalle de estas informaciones y vamos a comenzar con información bursátil. El IPSA ayer cerró nuevamente en un nivel récord por sobre los 6.700, ya lo veíamos, puntos en la sesión de ayer, lo que significa otro récord más histórico para el indicador bursátil local. Ya lo había hecho en varias ocasiones durante este año porque ha ido en un repunte bien constante el indicador bursátil chileno, y eso tiene varias explicaciones. Particularmente hay algunas acciones que han subido con mucha más fuerza en el mercado local durante las últimas semanas, entre ellas, por ejemplo, las acciones de SQM, que han ido subiendo de manera bien sostenida en los últimos meses, y es uno de los factores que está explicando entonces el repunte del IPSA, que es una buena señal, entendiendo que el mercado local está operando sobre la base también no solo de factores a nivel global, sino otros de percepción de lo que está ocurriendo en nuestro país en particular. El cierre de ayer fue de un 0,58% y repunta entonces el IPSA de esta forma con bastante fuerza, ganando terreno tal como lo ha hecho durante buena parte de este 2024. Si uno ve el detalle de la variación del día, por ejemplo, ayer hubo un repunte de CCU con 4,4%, de Enel con un 2,8%, de Colbún 2,07%, igual que Cencosud. Y cuando uno ve lo que ha ocurrido en este año en particular, hay acciones como Latam que han subido más de 35%, Vapores más de 32% o Salfa Corp más de 26% en las transacciones locales. Ayer pudimos conversar con analistas de mercado, conversamos con Banco Vice, también con Itaú, para entender cuáles son los factores que están incidiendo en este repunte del IPSA. Esto fue lo que nos explicaron. Este sería el tercer año consecutivo de retornos positivos en términos de acciones chilenas y lo que es el índice IPSA. Los retornos más positivos se han visto principalmente en empresas como Vapores, muy ligado a tema de dividendos, en el caso de Latam Airlines por la recuperación después del Chapter 11, y en empresas del sector retail, principalmente Falabella, Ripley, y también el caso de algunos bancos, por ejemplo el caso del Banco BCI y el Banco Itaú, que también han tenido muy buenos retornos. Por el lado negativo, en general hemos visto una compensación negativa, principalmente por el lado de las empresas del sector eléctrico, donde en general el mercado está un poco más cauto en términos del panorama hidrológico, y en general también hay discusiones regulatorias relevantes que se vienen de cara a los próximos meses, que yo creo que eso también ha generado un poco de mayor incertidumbre. Nosotros nos mantenemos positivos con el IPSA. Esto se debe a que las valorizaciones se mantienen descontadas. Hemos tenido sorpresas positivas en relación a la actividad, especialmente en el mercado laboral. Y por último, también mencionamos que las tasas de interés debieran seguir cayendo, aunque a un menor ritmo, y eso debiera apuntalar los flujos del inversionista retail. Por otro lado, no debemos olvidar que el tipo de cambio también se ha mantenido más estable en torno a 9.50 y 9.80, lo cual hace que para el inversionista extranjero haya menor riesgo de depreciación del tipo de cambio. Bueno, vamos a ir a otro tema, son las 8:09, para profundizar en el dato que les entregábamos en el resumen, las cerezas chilenas, que han sido la gran joya del sector frutícola en los últimos años, sigue consolidando su posición en el mercado global de cerezas. De hecho, según datos que publica hoy día el Diario Financiero, ya representan más de la mitad de las exportaciones globales de este fruto. Es un dato realmente impresionante y que grafica muy bien el crecimiento que ha tenido este sector. La inversión en el sector de cerezas acá en Chile ha sido bien fuerte en los últimos años, de la mano de un mercado en particular que ha crecido mucho, el mercado chino, y que ha permitido elevar también, por cierto, el precio de esta fruta, haciéndolo mucho más atractivo como unidad de negocio. En el balance global son 720.000 toneladas en la última temporada las que se comercializaron a nivel internacional. 720.000 toneladas. De todas ellas, 413.000 toneladas son producidas acá en Chile. Es una cifra realmente impresionante y, como decíamos, que le ha dado un estímulo muy relevante al sector acá en nuestro país. Ahora, si dimensionamos cuál es el peso específico que tiene el mercado chino, ahí uno se da cuenta de las implicancias también comerciales de este sector y de la relevancia que tiene el mercado del gigante asiático. Un 91% de las exportaciones de cerezas chilenas se van directamente al mercado chino. Y si le ponemos número a eso,
caso, eso equivale a cerca de 3.000 millones de dólares. El dato es muy relevante y hay que ponerlo en contexto también cuando estamos hablando de lo que ocurre en otros sectores de la economía nacional. En estos momentos en que existe un conflicto no solo económico, sino también podríamos decir estratégico, geopolítico, respecto a qué hacer con el acero chino, si establecer o no una sobretasa. Bueno, es importante tener a la vista los números de otros sectores también que dependen muy fuertemente del mercado chino. Hay 3.000 millones de dólares en exportaciones de cerezas hoy día que están en juego, quizás también en el mercado chino, en la medida en que si se establece una sobretasa para resguardar a una industria, bueno, eso puede tener repercusiones también de parte de China en materia arancelaria, por ejemplo, o comercial, sobre otros productos que son sumamente relevantes y muchísimo más grandes también, con un peso específico mucho mayor en la economía nacional. Importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vienen decisiones bien relevantes de parte de la Comisión Antidistorsiones en los próximos días. Bien, 8:12 minutos. Nos vamos a ir a otro tema para profundizar en el avance también de las negociaciones en torno al acuerdo entre SQM y Codelco. Acuerdo que se firmó a fines del año pasado, pero que sigue generando coletazos y que distintos actores todavía ponen en duda. Ahora se suma Conadecus en esta discusión. La organización que representa los intereses de los consumidores ha hecho una solicitud directamente a las AFP para que se pronuncien respecto al detalle de este acuerdo entre SQM y Codelco. El dato es bien interesante considerando que los cuestionamientos al acuerdo ya han sido bien explícitos de parte de Tianqi, empresa china que tiene propiedad dentro de SQM y que es parte interesada directamente, por cierto, en el acuerdo y en el futuro del Salar de Atacama. Es eso precisamente lo que está en juego en medio de las negociaciones entre Codelco y la minera no metálica. ¿Qué es lo que pide Conadecus en particular? Dicen en este comunicado que ellos no se oponen directamente al acuerdo ya firmado, sino más bien lo que quieren es garantizar y cautelar los intereses de los accionistas minoritarios. ¿Y quiénes son esos accionistas minoritarios? Bueno, precisamente todos nosotros a través de las AFP. Nosotros como afiliados de las AFP, como cotizantes precisamente del sistema de administradora de fondos de pensiones, estamos representados por ellas en la propiedad de SQM, donde está invertido nuestro dinero en definitiva. Por eso Conadecus entonces lo que ha pedido es que la Superintendencia de Pensiones pueda intervenir en favor de los afiliados a través de las AFP. Lo que ha planteado Hernán Calderón en un comunicado publicado ayer es que no nos oponemos al acuerdo con Codelco, creemos que sí es favorable, pero debe ser aprobado en una junta extraordinaria por los accionistas y no solo por su directorio. Exigimos que las AFP, que concentran una parte significativa de la propiedad de SQM, cumplan su rol y dejen de ser pasivas ante el controlador de SQM. Se refieren, dice, a Julio Ponce Lerú, a la empresa de Ponce Lerú. Así lo dicen textualmente en su comunicado. De todas maneras, el dato es interesante porque pone más presión también para la forma en la que se va a resolver este asunto. Recordemos que SQM ha defendido las facultades que tiene el directorio y no la Junta de Accionistas para dar el visto bueno a este acuerdo. Bien, y vamos a ir a otro tema para conocer más detalles respecto al acuerdo que se está alcanzando en el Congreso y al avance del proyecto sobre cumplimiento tributario. La sala de la Cámara de Diputados ya despachó el proyecto al Senado. Se ve un escenario en todo caso todavía con algunos puntos pendientes. Si bien 156 de los artículos de los 160 que componen este proyecto del pacto fiscal fueron aprobados en la Cámara, hay puntos bien relevantes que quedaron pendientes. El ministro Marcel ayer aquí en Agenda Económica defendía la iniciativa y lanzó algunos dardos también en contra de los intereses que están en juego. Lo revisamos en la siguiente nota. Aprobado. Un hito que en Hacienda llevaban esperando más de un año. Si hace poco se rechazaba la reforma tributaria del gobierno, ahora una de las iniciativas claves del pacto fiscal pasó su primera valla en la Cámara y avanzó al Senado. Este es un proyecto que va a generar un volumen de recursos importante para financiar gastos prioritarios, particularmente el aumento de la PGU, la mayor inversión en seguridad ciudadana que está comprometida.
Se trata del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que contiene cambios a la norma general antielusión y crea otras especiales como el denunciante anónimo tributario, el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente, un nuevo procedimiento excepcional de levantamiento de secreto bancario en materia de delitos tributarios y otras de alivio tributario para las pymes. El proyecto tiene aspectos positivos, como por ejemplo, reducción de la tasa de interés a nivel de deuda de pymes, mecanismos preferentes de convenio para estas empresas, también declaración de incobrabilidad y prescripción de deudas excepcionales para el sector. Es una buena noticia que algunos temas, como algunas medidas anti-evasión, el concepto de sostenibilidad tributaria que permite, de alguna forma, permite certificar y premiar a las empresas que se portan bien en materia tributaria, que es muy bueno, cambia un poquito el switch de relación con el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, aún quedaron pendientes varios temas clave que deberán ser zanjados durante la discusión en el Senado. Pudimos avanzar con una señal clara respecto a quienes están involucrados en delitos de cuello y corbata, que los vamos a perseguir con todo el rigor de la ley. Necesitamos también que este proyecto de ley, así como se tramitó en esta Cámara de Diputadas y Diputados, se tramite de igual forma en el Senado. Espero que el Senado deje fuera de esta reforma la norma general antielusiva que le entrega atribuciones a impuestos internos que son, a mi juicio, absolutamente excesivas. De los 160 artículos que modificaban diferentes cuerpos legales, 156 fueron visados. Varios de ellos entregan más facultades al Servicio de Impuestos Internos, lo que ha sido criticado por el Colegio de Abogados, quienes apuntaron directamente al ministro Marcel. Los abogados tributaristas son una parte interesada en esta discusión. Son los abogados tributaristas los que asesoran a los contribuyentes en materias tributarias. Entonces, yo creo que cuando hemos conocido casos como los del megafraude tributario, el enemigo de impuestos internos no es la ciudadanía en general, sino que son quienes realmente abusan del sistema. Además, expertos tributarios advierten de posibles faltas a la norma tributaria respecto al levantamiento del secreto bancario para procedimientos de fiscalización, donde el Servicio de Impuestos Internos podría acceder a lo notificado por el contribuyente con la autorización de un juez, normativa que esperan que se corrija en el Senado. Contiene incongruencias en su redacción que hacen muy difícil su aplicación. El Senado va a tener que hacer una reformulación de varias normas, especialmente lo que dice relación la norma general antielusión. El acceso a la justicia no es barato y no es gratuito, y por tanto el servicio va a tener muchas mayores facilidades con los contribuyentes quizás con menos recursos o con quienes no quieren gastar en un abogado para ejercer una defensa del secreto bancario. Por tanto, que todas estas modificaciones de lo que tiene relación con esta norma no hayan prosperado y seguimos con un procedimiento especial que a mi modo de ver es bastante lógico. También es importante que no perduren medidas como el denunciante anónimo con recompensa, que creemos que debilita la confianza en el sistema tributario. Una iniciativa que avanza y que pretende recaudar en torno a 1,5% del PIB de los 2,7% del total del proyecto de pacto fiscal. Bien, estamos de vuelta, 8:21 para hablar de lo que está ocurriendo en el sector del turismo, hacer un diagnóstico también y analizar, por supuesto, las medidas que ha presentado ayer el gobierno. Un plan para la reactivación del turismo que, entre otras medidas, contempla, por ejemplo, la devolución del IVA a los turistas que llegan a nuestro país. Conversamos de este tema con Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile. Gracias por el contacto, muy amable. Hola, Sebastián, muy buenos días. Gracias por la invitación. Alberto, bueno, ayer el gobierno presenta este proyecto con una serie de medidas. El plan lo que busca es reactivar al sector del turismo, que sabemos pasó por un momento muy complejo, muy duro en el contexto de la pandemia y en los años posteriores. El proceso de recuperación ha sido lento. Primero, ¿qué les parece el anuncio que ha hecho el gobierno ayer? Bueno, creemos que es muy positivo este anuncio realizado el día de ayer. Esto fue un planteamiento que le presentó Hoteleros de Chile al ministro de Hacienda en el mes de enero. Creo que fue muy bien recibido, creo que es un apoyo importante para el gremio y para fortalecer las promociones extranjeras. Yo en este minuto me encuentro en Brasil promoviendo el turismo. Estamos haciendo un roadshow con 26 productos chilenos durante 3 ciudades de Brasil y posterior
vamos a seguir a la WTM en Sao Paulo. Y esto es lo que necesita el país, esto es lo que se necesita, hacer promoción en extranjero para recuperar próximamente los 5 millones de extranjeros que teníamos prepandemia y seguir aumentando. Ojalá llegar a 5.800.000 aproximadamente el año 2027. Ajá. Es necesario para el gremio, es necesario para que el rubro vuelva a la normalidad y para que podamos terminar de una vez por todas de contratar nuevamente a las 650.000 personas que trabajan en este rubro. Ese punto es bien relevante. ¿Cuántos empleos se han perdido después de la pandemia, Alberto? ¿Cuántos empleos hay que generar para volver a los niveles prepandemia? Se llegaron a perder hasta 240.000 y hoy día nos quedan por recuperar aproximadamente 45.000. Se está trabajando en esto fuertemente, que es lo más importante. Hay que pensar que hay algunos hoteles que se cerraron, que se modificaron su giro, están hoy día en arriendo como departamentos, se transformaron en oficinas. Pero bueno, eso es lo importante. Yo creo que esta promoción, esta ayuda, este fortalecimiento va a significar gran importancia del extranjero como imagen país. Estar presente, estar permanentemente compitiendo con nuestros vecinos que están con unas promociones muy después de la pandemia. Alberto, veamos el detalle de algunas de las medidas. Una de las propuestas es que los turistas extranjeros puedan solicitar la devolución de IVA por los bienes comprados en territorio nacional para uso o consumo personal. ¿Esa medida es realmente efectiva? ¿Es un buen gancho? Es un muy buen gancho. Sabemos que hay países vecinos que eso lo tienen. Esto va a partir del consumo de las 3 UF hacia arriba. Es algo sumamente importante, pensando además que Chile tiene mucha artesanía nacional y eso es que muchos extranjeros hacen compra de estos tipos de productos. Eso va a ayudar al artesano, al emprendedor del país también a darse a conocer. Y también es importante para todo lo que es el consumo permanente de los extranjeros. Ojalá que esto también pudiese llegar, y lo mismo que se va a hacer que ayer lo anunció la ministra de la Cultura, que lo que se va a hacer con las productoras de cine, que también esto se pueda expandir también para todo lo que es turismo MICE. Es sumamente importante que Chile pueda volver a traer estos congresos de profesionales, como ejemplo, un congreso de medicina trae al país aproximadamente por 3 días, 4 días aproximadamente, un ejemplo, medicina 800 doctores. Entonces, muy importante que de eso también podamos incorporarlo, porque eso va a ayudar fuertemente al crecimiento y a la recuperación del turismo, que es muy necesario. Sí, bien interesante el anuncio también que se hizo en materia de producciones audiovisuales, porque, claro, al permitir la devolución de IVA por los servicios que contraten en el momento del desarrollo de estas producciones audiovisuales, se genera un estímulo para una industria que también mueve muchos recursos. El comunicado del Ministerio de Hacienda ponía como ejemplo lo que ocurre en Nueva Zelanda. Bueno, eso es lo que te estaba comentando. Es sumamente importante esta suspensión del IVA para las productoras, porque en verdad Chile mueve mucho, aunque no se ve diariamente, pero hay mucho trabajo de productora en el país, hay mucha generación cinematográfica, entonces eso va a fortalecer al turismo. Chile tiene mucha naturaleza para todas estas filmaciones, tiene mucha naturaleza para llevar a cabo, pero también hay que incorporar en esto, ojalá poder incorporar el tema del turismo MICE. Sí. Alberto, otro de las medidas tiene que ver con recaudar con el establecimiento de una tasa de 1,25% en el precio de los servicios de hospedaje, poder generar fondos para la promoción turística en nuestro país. ¿Cómo evalúan esa medida y hacia dónde se debería orientar además esos planes de promoción? ¿Alberto? Estamos con algún problema en la conexión con Alberto Pirola. Él es presidente de Hoteleros de Chile, para conversar sobre este proyecto que ha presentado el gobierno para la reactivación del turismo. Ya vamos a restablecer el contacto con él para seguir profundizando en este tema, pero el anuncio, como decíamos, hecho ayer, ha sido bien valorado en el sector del turismo en general, no solo en el sector hotelero, por cierto. De hecho, hay una estimación bien concreta de parte del gobierno. Estiman que con la implementación de estas medidas se proyecta que podrían ingresar al país más de 1 millón de turistas adicionales por año. Alberto, entiendo que ya estamos en contacto nuevamente contigo, ¿sí? Ahí sí. Nuevamente hubo un tema de conexión de Wi-Fi, sí, pero ya no hay ningún problema. Te había preguntado antes del corte qué efecto podía tener
este fondo que se va a generar para la promoción del turismo. ¿Y dónde debería estar el foco, creen ustedes, en esa promoción que se haga de Chile como destino turístico afuera? Bueno, este fondo fue lo que le presentó el directorio hotelero de Chile al ministro de Hacienda hace más de 3 meses. Es necesario, nosotros pre-pandemia hay que considerar que Chile tenía un monto de 12 millones de dólares para promover todo el turismo de Chile en extranjero. Hoy día tenemos un monto de 8 millones. Esos 4 millones que se nos redujeron han sido muy catastróficos, sobre todo porque nuestra competencia, a modo de ejemplo, Colombia está con 38 millones de dólares, Perú está con 28, y Brasil supera los 65 millones. Entonces yo creo que nosotros con 8 millones nos cuesta mucho. Hemos sido sumamente eficientes en el trabajo en conjunto con Senatur, el comité de promoción, en hacer uso bien del dinero, ir a los mercados realmente necesarios para estar presente y atraer al público, al pasajero extranjero a que visite Chile. Esta recaudación que nosotros tenemos considerado que debería ser entre 5 y 6 millones de dólares aproximadamente, va a servir mucho porque hoy día, a modo de ejemplo, hoy día estamos en Brasil durante 10 días haciendo promoción, pero esto hay que repetirlo 2-3 veces en el año en Brasil, 2-3 veces en el año en Europa. Lo mismo en el continente americano, hay que estar en Colombia, hay que estar en Estados Unidos, hay que ir a Canadá. Y yo creo que en unos 2 años más hay que volver a recuperar el mercado asiático, que en su minuto pre-pandemia fue muy importante. Entonces yo creo que ese monto que se recaudaría es sumamente necesario y sabemos que manejándolo bien se puede hacer muy buenas promociones y estar presente en todos los mercados más importantes para el turismo chileno. Bien, Alberto, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana para ver y analizar el impacto que puede tener estas medidas. Gracias por el contacto. Gracias, Sebastián. Y esperamos que esta ley salga rápido porque es necesario fuertemente para el turismo en Chile. Sin duda. Gracias por conversar con nosotros. Gracias. 8:30. Cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Partimos Noticias Express en minutos con Frecia Soltov.